Bienvenidos a la sesión 2 de nuestro curso Formulación de Proyecto de Emprendimiento. Antes de empezar, vamos a hacer un breve recordatorio de lo que vimos la clase anterior, y fue Introducción al curso y Marco Teórico. Como recordarán, vimos los conceptos de qué es prospectiva, idea, empresa, oportunidad de negocio, entre otros más. Vimos también las definiciones de prospectiva según algunos de sus pioneros, Bertrand de Juvenel, entre otros más. Mencionamos también sobre el esquema de evaluación de nuestro curso, la importancia de conocernos y su participación en las actividades asíncronas en nuestra plataforma donde están viendo este video en este momento. Vamos entonces con nuestra sesión 2 que tiene el tema fuentes de información. El logro de esta sesión es que puedan reconocer las diferentes fuentes de información para analizar durante la prospectiva de nuevas ideas de negocio. Entonces, ¿qué tipo de información se necesita para emprender? Les doy unos segundos para que ustedes piensen un momento sobre qué tipo de información consideran que necesitamos para poder emprender un negocio. Podría ser, por ejemplo, lo que nos dice un familiar, lo que nos dice un amigo o una experiencia propia. ¿Qué tal si un día encontramos en un diario, en un periódico, una noticia sobre un problema que puede ser solucionable con un negocio? ¿Qué tal si es que encontramos un artículo científico que nos da más información sobre algún problema de salud de la gente? ¿Cuáles fueron los hallazgos? Y dentro de los hallazgos, por ahí podremos encontrar alguna solución sobre ese problema de salud. Como pueden ver, hay muchas formas en cómo nosotros podamos identificar algún problema, necesidad, dolor o frustración, recurriendo a diferentes fuentes de información. Encontramos la información, las fuentes de información primarias y las fuentes de información secundarias. Pero antes de ello, vamos con esta pregunta. ¿Qué implica vivir en la era de la información y el conocimiento? Aquí colocamos una cita, unas palabras de Carl Sagan. Saber mucho no es lo mismo que ser inteligente. La inteligencia no es solo información, sino también juicio, la manera en que se recoge y maneja la información. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día, más que todo, hoy en día que tenemos tanto acceso a información y de una manera tan fácil, podemos encontrar cantidades increíbles, muy grandes de información en diferentes idiomas, estudios hechos en diferentes partes del mundo, por diferentes instituciones también, pueden ser instituciones públicas o privadas, agencias de investigación de mercado, entre otras más. ¿Qué cosa es lo que va a hacer la diferencia entre las personas que puedan acceder a esta información? En cómo usan esta información, cómo procesan esta información y cómo le sacan provecho a esta información, que está ahí, puesta, pública. Y para ello vamos con estas preguntas. ¿Qué entienden por la información primaria y secundaria? ¿Qué importancia tiene la información en los proyectos? Vamos con la primera pregunta. Algunas personas pueden pensar, tal vez, en caso no tengan claro cuál es la definición, que no hay ningún inconveniente si es que hay alguien que no tiene clara la definición, en que la información primaria puede ser más importante que la información secundaria, pero no es así. Vamos con la segunda pregunta y luego vamos a responder la primera. La segunda pregunta es, ¿qué importancia tiene la información en los proyectos? Imagínense que estamos en un barco y que tenemos que navegar en el océano, yendo hacia un objetivo, hacia un punto. Si es que no tenemos un mapa que nos informe cuál es la ruta que debemos de tomar, ni tampoco sabemos cuáles son las condiciones climatológicas que vamos a encontrar o que como antecedentes
se han podido hallar en el camino o en la ruta que se va a tomar, no vamos a tener forma de cómo llegar a ese punto objetivo. De alguna manera en los proyectos de emprendimiento es muy similar. La información tiene un papel súper importante para los proyectos en general, no solamente un proyecto de emprendimiento, sino un proyecto, por ejemplo, como puede ser un viaje de turismo con la familia. ¿Qué cosa es lo que hacemos cuando planeamos un viaje de turismo con la familia? Vemos cuáles son las condiciones del clima en donde están, qué tanto cuestan los pasajes, qué tanta duración tienen los vuelos o el viaje terrestre o fluvial al destino. Si es que es un país extranjero, qué tan caro están las cosas en ese país, cuál es el tipo de cambio del dólar, entre otras cosas más. Si no tenemos esa información, probablemente no la pasemos tan bien cuando viajemos. En general, para los proyectos la información es totalmente importante. Entonces, para poder analizar el contexto de cara a identificar problemas y necesidades reales de potenciales clientes, es necesaria mucha información que podemos obtener, como les comenté, de diferentes lugares. Pueden ser empresas públicas o privadas, pueden ser artículos científicos, o también puede ser información creada y obtenida por nosotros mismos. Y es ahí donde viene la diferencia entre la información primaria y la información secundaria, que era la primera pregunta. La información primaria es la que se crea para un propósito o estudio concreto que estamos realizando. 100% hecha para el estudio que estamos realizando. No existe en el momento en que estamos requiriendo la información, sino que debemos desarrollarla. En tanto, la información secundaria es esa información que alguien reunió previamente para otro estudio o investigación. Otra persona o entidad, empresa, generó esta información. La reunió, la procesó, tuvo hallazgos, tuvo resultados, discutió los resultados y publicó los resultados. Esta información puede ser utilizada por terceros para diferentes fines. Pero ¿cómo por terceros para diferentes fines? Si es que el estudio ha sido hecho con un propósito concreto. Sí, efectivamente, el estudio puede haber sido hecho con otro propósito diferente al que yo tengo. El propósito que yo voy a tener va a ser, digamos, con fines de emprender, con fines de generar ganancias y en base a un modelo de negocio. Pero teniendo esta información que ha sido generada por otras personas o entidades, instituciones, podemos rescatar información muy relevante que nos puede servir. Y que claro, no nos va a costar porque es información que ya está publicada y ya se ha generado. Y un tercer punto sobre la información secundaria. Es necesario identificar la fuente adecuada y extraer los datos necesarios. No vamos a utilizar toda la información que encontramos en un paper. No vamos a colocar toda la información que encontramos en una ayuda a memoria de alguna empresa o de alguna agencia de investigación de mercados. Solamente vamos a utilizar lo que nos sirva y lo que consideramos pertinente y que aporte al desarrollo del estudio con fines de emprender. ¿Qué ventajas tiene la información secundaria en ese sentido? Pues que es de bajo costo, muchas veces gratis, sin costo. Es rápida de obtener porque ya está publicada. Simplemente teniendo internet y haciendo una adecuada búsqueda, podemos encontrar la información. Ahorra esfuerzo porque solamente tenemos que agarrar la información y adaptarla al proyecto y al estudio que estamos realizando. Y claro, hay información que solo existe como dato secundario. ¿Cuál podría ser? Pensemos. Y claro, si es que buscamos información de qué cosa, cuánto es el PBI que genera un país, esa información nosotros no vamos a poder producirla ni vamos a poder obtenerla, porque las únicas entidades que pueden recaudar esta información vendría a ser el Ministerio de Economía y Finanzas y otras entidades del Estado que manejan la información
sobre la recaudación y el movimiento económico. Entonces, ese tipo de información, por ejemplo, únicamente existe como dato secundario. Si es que yo quisiera tenerla como dato primario o producirla y obtenerla, sería demasiado costoso y hasta tendría que sacar muchísimos permisos para poder acceder a información que las empresas en todo el país puedan darnos respecto pues a algún tema en especial. Por eso es que este punto es bastante importante de comprender. Hay información que solo existe como dato secundario. Y bueno, conforme ha ido pasando el tiempo, hemos encontrado pues que la información secundaria ha sido tomada en cuenta de diferente manera. Antes era considerada la información secundaria como poco original, complementaria y hasta la colocaban en anexos de la investigación primaria. Hoy en día es totalmente diferente. La información secundaria es mucho más abundante, podemos encontrar muchísimo. Hay avances tecnológicos que facilitan el acceso a bases de datos de artículos científicos, memorias, informes, etc. Y siendo así, se da un círculo virtuoso, ya que mientras más se usa y se consulta alguna información publicada, que ya es secundaria, se vuelve más precisa y se van elaborando nuevos informes actualizados a partir de lo que se publica. Lo que de alguna manera ocurre con los papers, ¿no? Que van desarrollando y profundizando mucho más en base a las publicaciones que van haciendo. Por ejemplo, ¿qué fuentes de información secundaria podemos encontrar? Los datos del último censo, estudios de los ministerios y organismos sectoriales públicos, papers, estudios especializados, artículos científicos, reportes de asociaciones y organizaciones comerciales, cámaras de comercio, periódicos, revistas, memorias de empresas, reportajes televisivos, etc. Eso sí, si es que van a utilizar como fuente de información secundaria información hecha por prensa, tiene que ser una prensa confiable, una prensa independiente y que lógicamente tenga un buen prestigio. Y obviamente tenga el nivel de seriedad respectivo para poder tomarla en cuenta. Algunos principios para que la información secundaria sea eficaz. Nos tiene que invitar y evidenciar que ha habido una evaluación de lo que se ha procesado ahí. De preferencia, encontrar datos que den exactitud sobre los hallazgos y resultados, que haya coherencia en lo que se está informando en ese informe, valga la redundancia, en ese reporte, que transmita credibilidad, de preferencia, que hayan aplicado técnicas y métodos y que esté acorde a las tendencias de lo que pueda estar sucediendo en esa industria, en esa temática, en esas variables, en esas situaciones, etc. Por otro lado, y para profundizar también en información primaria, esta es obtenida a partir de una investigación de mercados de contenido específico. Una buena investigación de mercados provee información precisa, puntual y manejable y es más detallada que la información secundaria. Lógicamente, si estamos haciendo una investigación para un propósito en específico, toda la información que vamos a levantar va a ser de gran relevancia para nosotros. Esta se obtiene a partir de la aplicación de los métodos de exploración descriptiva o causal. Se puede trabajar con uno solo o con varios métodos combinados, todo depende de la investigación que se esté realizando. Hay muchas personas que optan por hacer investigación cualitativa antes que la cuantitativa. Otras personas que optan por hacerla al revés, primero cuantitativa y luego cualitativa. Otras personas que van haciendo las dos a la vez. Y esto no se los digo por decir, se los digo por experiencia propia y porque he conversado con doctores en administración donde han sustentado el por qué puede ser un escenario, puede ser otro, ¿no? Aquí lo importante es que se tenga en cuenta que la información que se va a obtener nos va a servir,
para comprender el problema, para entender esa necesidad, para identificar cuáles son esos dolores que siente nuestro público objetivo, esas personas afectadas. Las fuentes de información primaria se clasifican en dos grupos según la naturaleza de datos, los cuantitativos o métricos o los cualitativos o categóricos. Juntos pueden proveer información muy relevante. Respecto a la cualitativa, es un método de investigación exploratoria sin estructura. La información se obtiene a partir de pequeñas muestras no representativas, y claro, se dice no representativas porque la muestra no es que representa a toda la población. Proveen datos para inferir y entender el contexto de un problema o las razones y motivos de una situación. ¿Qué instrumentos utilizamos generalmente? Las sesiones de grupo o focus groups o las entrevistas a profundidad. Permítame comentarles que para el emprendimiento, muchas veces las personas optan por entrevistas a profundidad más que por focus groups. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una entrevista uno a uno podemos profundizar mucho más, podemos entender mucho más a esa persona que está teniendo ese problema, ese dolor, esa frustración, esa necesidad, ¿no? Por ello es que ahí colocamos que todas utilizadas para descubrir los sentimientos y las sensaciones más profundas de los consumidores que no pueden ser descubiertas en una investigación cuantitativa. Esta se clasifica en dos grupos teniendo en cuenta si el verdadero propósito de la investigación se da a conocer al participante o no. Y es importante que se tome en cuenta y se tome la decisión si es que se va a dar a conocer o no quién está organizando, quién está realizando la investigación. Por ejemplo, si es que hay un encuestador o un entrevistador que es contratado por Coca-Cola y al entrevistador y al momento de la entrevista se encuentra con un polo, con un gorro de Coca-Cola y demás, y en plena entrevista quien conduce esta entrevista pregunta cuál es su gaseosa preferida, ya se está viendo sesgada la respuesta. Por ello es la importancia de dar a conocer o no también quién está haciendo la investigación. El acercamiento indirecto es cuando el objetivo de la investigación se disfraza para que no influya en las respuestas. Y es justamente lo que les acabo de mencionar. Y aquí hay otro ejemplo. Cuando se quiere construir el top of mind o el share of mind, se debe ocultar la información de la empresa que está financiando la investigación o no mencionar la marca del producto para que la respuesta sea sincera y lo más objetiva posible. Que no sea sesgada. La información cuantitativa es un método de investigación estructurado, busca cuantificar datos tomados de una muestra que sí es representativa de la población, generaliza los resultados y se aplica al análisis estadístico. El instrumento más común es la encuesta y se utiliza para establecer comportamientos, intenciones, actitudes, preferencias, motivaciones y características demográficas y del estilo de vida de los encuestados. La entrevista, entonces, es una técnica para obtener información cualitativa privilegiada. Como les dije, entre el focus group y la entrevista, en el emprendimiento muchas veces se recomienda más la entrevista uno a uno. ¿De acuerdo? Estas pueden ser estructuradas, semiestructuradas o abiertas. El diálogo es guiado e interesado entre dos o más personas con un acuerdo en común y que tiene como fin obtener la información en un campo determinado. El nivel, digamos, de ser estructurada, semiestructurada o abierta va a depender de qué tanto queremos que sea flexible o no el desarrollo de una entrevista. Por ejemplo, si es que estoy únicamente parametrado a seguir una estructura, unas preguntas determinadas, y ahí quedan, sería la estructurada. Si es que quiero mostrar cierta flexibilidad y profundizar en algunas contrapreguntas, en algunos temas que de repente no estaban contemplados, pero que en el momento el entrevistador identifica y desea profundizar, va a ser una semiestructurada. Y la abierta ya viene a ser una mucho más flexible. Claro que siempre con un guión de cómo llevar la entrevista. Entonces, ¿qué es una entrevista en profundidad? Es una entrevista personal, directa y no estructurada, en la que un entrevistador realiza preguntas a un solo entrevistado para descubrir las motivaciones, creencias, actitudes y sentimientos sobre un tema.
El tiempo de duración es de 30 minutos a 1 hora. Requiere de la habilidad y preparación del entrevistador para utilizar la indagación o sondeo y lograr obtener respuestas significativas e incluso develar aspectos ocultos y relevantes para la investigación. Estas son algunas características de la entrevista en profundidad que podemos tomar en cuenta y que tenemos que conocer, puesto que lo más probable es que su docente les pida realizar entrevistas. em, para poder hacer la construcción y el diseño del modelo de negocio. En esta primera parte vamos a investigar bastante y vamos a hacerlo de las dos maneras, con fuentes de información primaria y fuentes de información secundaria. ¿Por qué aquí se dice que la entrevista personal es directa y no estructurada? Por ser propiamente la investigación cualitativa, a diferencia de la cuantitativa que sí es estructurada. El tiempo de duración de 30 minutos a 1 hora, ¿por qué? Porque usualmente pasado de 1 hora, las personas ya pueden verse un poco cansadas, ¿no? Son 30 minutos a 1 hora en donde uno puede estar con un entrevistado, haciéndoles preguntas. Entonces hay que tener habilidad para ello. Y claro, el entrevistador tiene que ser justamente esa persona que pueda tener ese perfil de desarrollo de la entrevista. Algunas preguntas que nos pueden ayudar, ¿no? ¿A qué se refiere con eso? Eso es interesante. ¿Puede decirme algo más? ¿Desea agregar algo más sobre ello? Esto va a facilitar el proceso de obtener información. El papel del entrevistador, entonces, es bastante importante para la entrevista a profundidad. Hay que hacer que se sienta bien, un clima de confort, buen clima, ¿no? Ser imparcial y objetivo, no darle respuestas o insinuarle respuestas. Hay que hacer las preguntas de manera informativa y flexible y no hacer preguntas que conduzcan a respuestas cortas o respuestas de sí o no, porque esas preguntas no nos dan mayor información. Hay que estar estimulando al entrevistado permanentemente. Según la investigación que se esté realizando, se debe reconocer cuál sería el perfil de la persona que nos interesa entrevistar. Esto lo van a identificar mejor una vez que hallemos quiénes son las personas o cuál es el segmento de personas afectados por ese problema, necesidad o dolor. Por ejemplo, formación académica, conocimientos, disponibilidad de tiempo, dominio del tema, facilidad de comunicación. Esto ya lo van a determinar ustedes una vez que se haya planteado el problema central, o necesidad central o dolor central que desean solucionar con un emprendimiento. Reconocer estas características nos permitirá construir un guión de entrevista adecuado y abordar a nuestro entrevistado de una manera acorde a su perfil. Lógicamente, hay que planificar la entrevista. No es ocasional el acontecimiento. Es una persona que nos está dedicando tiempo a brindarnos información. El objetivo es exclusivamente cognoscitivo, adquirir conocimiento sobre un tema, sobre esa persona. Claro, entonces hay que definir un objetivo de la entrevista y levantar toda la información posible que nos pueda servir. Hay tipos de preguntas y uso del lenguaje. Estas pueden ser estructurales o primarias, secundarias, exploratorias o de estímulos. A veces es necesario repetir preguntas o respuestas. Podemos solicitar, profundizar sobre algunos temas. Las pausas y silencios también son necesarios. Los estímulos de atención e interés también pueden jugar un papel importante en la entrevista. Y todo ello nos sirve para la obtención de información por medio de un uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal. Recuerden, gran parte de nuestra comunicación es no verbal. Entonces, si es que es una entrevista online, debe ser con cámara prendida. Si es que es presencial, mejor aún, vamos a poder ver las expresiones de la persona, qué tan cómoda se siente, entre otras cosas más. Es importante que guarden registro de la información que van a levantar. La persona que está entrevistando y alguien del equipo también podría ir anotando según las respuestas que vaya recibiendo. Se puede grabar con una grabadora específica
o el celular o una cámara, videocámara, ¿no? O si es una entrevista vía Zoom o es Google Meet o cualquier otra, también pueden grabar la entrevista. ¿Por qué? Porque si bien van a estar anotando algunos puntos importantes, puede que quieran profundizar un poco más o que no hayan captado alguna información que el entrevistado les haya dado. La grabación sirve para ello. Y bueno, habiendo realizado las entrevistas, la forma en cómo nosotros podremos presentar los resultados, los más importantes en realidad, es haciendo citas textuales de fragmentos de la entrevista. Según lo que nos vayan diciendo, según la información que consideremos más importante, es que podemos colocar alguna cita textual de lo que el entrevistado nos pueda decir respecto a algún problema, dolor, necesidad o alguna pregunta que le hicimos. En conclusión, tener la información adecuada y poder analizarla correctamente nos permite reconocer tendencias, comportamientos y alternativas de negocio y ser propositivos ante el entorno y sus cambios. Recordemos que la información primaria es precisa para nuestro propósito y también es más cara, a diferencia de la secundaria, que es más fácil de obtener, no es costosa y abunda también en cantidad. Solo hay que saber encontrarla. Finalmente, la entrevista es una oportunidad inmejorable para obtener información primaria. Por ello es que les menciono que en el emprendimiento, gran parte de las actividades que se hacen en investigación son a través de la entrevista a profundidad y es por ello que hemos ahondado un poco más, hemos profundizado un poco más aquí acerca de esta técnica. Una frase final: el éxito no es el final y el fracaso no es fatal. Lo que cuenta es tener el coraje para seguir adelante. Seguimos nuestro camino al emprendimiento. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.